Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre las pretensiones del Congreso de la República. En los últimos meses, el Congreso está buscando imponer cuotas de contenido a la radio y la televisión. Por ejemplo, para especificar esta información, las comisiones de Transportes y Comunicaciones, Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso aprobaron por mayoría dictámenes que plantean imponer cuotas de contenido, tanto en la radio como en la televisión. ¿Cuánto sería el porcentaje? Aproximadamente de 30% a 40%. ¿Qué habría en ese porcentaje de contenido que se le quiere imponer a la radio y la televisión? Música emergente, sin especificar qué es música emergente, series, también se ha hablado de otro tipo de contenidos como música nacional, series programadas relacionadas con la historia, literatura cultural o realidad nacional peruana. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esos dictámenes cuyo origen está en un proyecto de ley de Alex Flores presentado en el 2022 y que ha tenido eco, incluso la venia, de bancadas como Renovación Popular, entre otras, centro y de derecha? ¿Cuál es el riesgo que se corre? ¿Por qué se quiere imponer este porcentaje? ¿Acaso no quiere que la prensa siga investigando, siga informando como lo ha venido haciendo en su labor independiente hasta el día de hoy? Sobre este tema tan importante que hoy nos convoca, ya estamos conectados con Jorge Vaca Álvarez, director de IDECOM, Instituto de Estudios del Derecho de los Medios de Comunicación y las Audiencias. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y agradecer la oportunidad de dirigirme a su audiencia. ¿Qué opina usted sobre lo que acabo de decir en mi intervención a esta entrevista? Sobre estas cuotas de contenido que quiere imponer el Congreso de la República. Para empezar, ¿el Congreso está facultado para hacer este tipo de modificaciones? Dos, no se especifica qué es música emergente. Y tres, parece que hay una intención de fondo que no sería la que venimos cumpliendo los medios de comunicación, que es informar a la población sobre los actos de corrupción, por ejemplo, que han tenido mucho eco en el gobierno de Pedro Castillo. Ujú. Bueno, a ver, creo que aquí es importante tener las cosas en el contexto que corresponden. Y suscribo esta intención de parte del legislativo, probablemente buscando algún tipo de visibilidad a través de proyectos que todos o la mayoría de ellos tienen como común denominador el hecho de no haber sido producto de un diálogo, de una mesa de trabajo en la que estén presentes todas las partes involucradas, eh, y que lamentablemente terminan siendo dictámenes o proyectos de ley y en algunos casos hasta autógrafas que pasan al Ejecutivo aprobadas en el Pleno, que no han cumplido con la rigurosidad que, como digo, las propuestas legislativas deben tener. Recordarán ustedes, por ejemplo, hace un tiempo la que se denominó la ley Mulder, que fue una propuesta por la cual se eliminó la posibilidad de que el Estado pueda acudir a la radio y televisión para publicitar, para informar sobre las campañas que realizaba. Esa ley que a los meses, por lo terrible que resultaba, por lo inconstitucional que significaba, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional dijo una cosa que es muy importante y que lamentablemente no ha tenido el peso en los actos posteriores. Y es que el tribunal dijo, esta es una norma inconstitucional, entre otras cosas, porque no ha seguido el rigor que debe de cumplir un proyecto de ley cuando es que es desde el momento inicial presentado por un congresista, pasado por comisiones y finalmente el Pleno. Estas estrategias que a veces tiene el Congreso de aprobar cuestiones pues
por junta de portavoces o eliminar las segundas votaciones que aparentemente suenan como actos ejecutivos y de impulso, pues terminan siendo o escondiendo algún tipo de desprolijidad en cuanto al proceso que esto debe seguir. Y esta norma de aquí, en particular, eh, lamentablemente pasa lo mismo. Acá no hay una opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente regulador de la radio y la televisión de señal abierta. No hay una opinión por parte de las emisoras del interior del país, de las emisoras llamadas locales. Y si bien es cierto, la entidad que representa a las cadenas de radio y televisión de Lima presentó unos argumentos, estos no fueron considerados y no merecieron ningún tipo de análisis para finalmente devenir en los proyectos que ¿Qué, qué deberíamos entender por esto? Y aquí quiero hacer un link con otro proyecto que te rogaría, con la curiosidad que los caracteriza a ustedes, revisar. Es el proyecto 4569-2022 CR, que finalmente ha sido presentado eh, por un congresista que se llama Juan Bartolomé Burgos, eh, día 27, hace 2 días. Y este proyecto propone que exista una franja cívica. ¿Y qué significa la franja cívica? La franja cívica es el espacio, estoy leyendo lo que dice el proyecto, que lo voy a compartir contigo. La franja cívica es el espacio de transmisión televisiva y radial a través de la cual los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio públicos y privados de cobertura nacional y regional transmiten 2 veces al día durante 5 minutos la sociabilización de la cultura cívica que incluye los siguientes temas: la persona y los derechos humanos, la ética, la democracia y ciudadanía y la constitución política. Hago el link con este proyecto, que ese sí, bajo todas luces, es una intromisión a los contenidos. Porque finalmente estas normas, cuando es que imponen contenidos, cuando es que lo que proponen es que los radiodifusores privados no tengan la capacidad de elegir, de desarrollar sus actividades económicas con la libertad que la Constitución garantiza, que lo puedan hacer con los derechos intelectuales recogidos en la regulación de la materia y que reconocen en la programación de los medios de comunicación un derecho intelectual que debe ser protegido por el Estado, lo que pretenden es imponer contenidos, establecer cuotas. Y a partir de ello se abre un escenario peligrosísimo, porque, claro, ahora puede ser la justificación de algunos formatos musicales que no encuentran eco eh, en la radiodifusión comercial, pero mañana puede ser lo que en su momento fue la Aló Chávez, ¿no? O la Hora Chávez, de tan penosa recordación en Venezuela, o lo que ocurre en otros países donde finalmente el jefe de Estado o la autoridad de gobierno encuentra en los medios de comunicación una plataforma de propaganda para sus intereses personales. Eso es lo que por principio no se puede aceptar, que exista una imposición. Y eso, lamentablemente, es la ley respecto a la cual me estás consultando, propone. Hay una libertad de empresa y esa libertad de empresa se plasma en desarrollar las actividades económicas dentro del marco de la ley, cumpliendo con las disposiciones correspondientes, cosas en los medios de comunicación. Y aquí quiero ya referirme al caso específico de lo que supuestamente motiva esta norma. Al parecer, habrían formatos musicales específicamente referidos a lo que es el folclore, y seguramente los que siempre están presentes en este tipo de reclamos, que son las bandas de rock nacional, que señalan que no existe una apertura por parte de las emisoras radiales para incluir sus obras, y a partir de eso no los conoce nadie, no pueden tener un seguimiento o un apoyo por el. Ujú. Eso, e incluso citan regulación internacional de otros países en las que se recoge eh,
proyectos similares al que ahora se... En ningún caso, una norma impositiva de contenido lo que ha traído consigo es lo que finalmente se perseguiría, que es que estos grupos o estos formatos musicales sean conocidos. Para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Las programaciones de las emisoras de radio no obedecen a ningún criterio antojadizo o subjetivo por parte de quienes manejan las emisoras. Son criterios absolutamente técnicos que se basan en estudios y en una serie de información que ellos profesionalmente recogen y que, repito, terminan en el ejercicio absolutamente libre de ellos como empresas privadas que son. ¿Qué creo que debería ser la labor del Congreso si es que finalmente lo que quiere anotar es esta situación? ¿Por qué no empoderar a la radiodifusión pública? ¿Qué es lo que pasa? En este momento, tanto Canal 7 como Radio Nacional lo que desarrollan es radiodifusión estatal, no radiodifusión pública. ¿Y a qué me refiero con la diferencia? Radiodifusión estatal es tener, pues, como existía en el pasado, y debo reconocer que esta administración, la actual de IRTP, está tratando de hacer un cambio en esa imagen. Lo que existía en el pasado es que el Canal 7 pues terminaba haciendo la cobertura que necesitaban las autoridades de turno para pues las inauguraciones que hacían o las, o las actividades que desarrollaban. Ese no debe ser el sentido de la televisión pública. La televisión pública relevante, la televisión pública que tiene un asidero en la población, la radiodifusión pública que termina siendo en muchos casos, como lo son la BBC o la RAI, los medios de comunicación por excelencia en los países en los que desarrollan, es la que no está apegada a lo que puede ser la agenda presidencial o de las autoridades, sino en una función justamente referida a toda la población. Y, por ejemplo, a poner en relevancia estos criterios culturales tan importantes y tan relevantes como los que tiene Señor nuestro Vaca país, Álvarez, ¿no? yo Entonces, recuerdo, yo creo que sí. yo recuerdo que hace muchos años atrás eh, empezó el Canal 7 a implementarse incluso para dar información a nivel nacional porque es un canal estatal. Entonces, si ya se tiene el canal estatal, ¿para qué imponer en los medios privados de comunicación y de radio un espacio de contenido? Pero es que justamente es eso, como te mencionaba hace un comienzo. Si es que la intención del regulador, si es que la intención de quien propuso este proyecto de ley debía seguir un itinerario que le permita tener finalmente solidez, argumentación, sustento técnico, lo que debió hacer es convocar a las partes intervinientes, a quienes de alguna manera conocemos el tema y podemos contribuir ante una situación. Yo no estoy desconociendo, y por favor, que no se malentienda, yo no estoy desconociendo un clamor, una solicitud que pueda venir de un colectivo. Y estoy seguro que el Congreso es quien debe recoger esos clamores o esas pretensiones de esos colectivos. Pero lo tiene que hacer con un rigor técnico. Acá no podemos simplemente, a partir de un requerimiento o a partir de una invocación, proponer una fórmula legislativa que, repito, no tiene ninguna asidero. Lo que debieron hacer los congresistas, y están en la oportunidad de hacerlo, porque si bien es cierto, como tú bien referiste, esto ya cuenta con un dictamen favorable tanto de cultura como de transportes y comunicaciones. Resulta irónico pensar que la Comisión de Transportes y Comunicaciones dictaminó sin la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero bueno, eso ya es parte pues de este anecdotario al que nos tiene expuesto el Congreso desde hace buen tiempo, ¿no? Los padres de la patria pues hacen una paternidad bastante irresponsable, debo decirlo, porque lo que deberían haber hecho ellos es convocar a las partes
involucradas en este tema. Por Ajá. supuesto al regulador, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por supuesto a los gremios representantes de los medios de comunicación, por supuesto a los gremios representantes de los artistas, a las sociedades de gestión colectiva, y generar una mesa de comunicación, ser un centro de comunicación y de intercambio de ideas que finalmente vea la forma más adecuada de atender ese clamor de los colectivos que estamos Señor, hablando. señor Vaca Pero bajo Álvarez, ningún criterio esto puede ser impositivo. sí, yo entiendo la posición, pero quería saber si es que se aprueba esos dictámenes ya en el Pleno, ¿qué se tendría que modificar en la ley? Mire, acá hay dos cosas a ver, yo tengo una opinión respecto al tema y es que si es que vemos que la ley es peligrosa, esperemos el reglamento. El reglamento puede ser 10 veces más peligroso de lo que señala la ley, porque tú bien has dicho al comienzo que este proyecto de ley está plagado de errores, de indefiniciones y genera más preguntas que respuestas. Y eso va a tener que ser aterrizado por el reglamento. Entonces, quienes podrían pensar que cumplen con la ley, me estoy hablando de los medios de comunicación, quienes podrían pensar que cumplen con la ley porque incluyen espacios informativos y esos pueden entenderse como de realidad nacional, no es así, señores. Pongan atención en el tema, porque lo que puede pasar es que el reglamento diga, muy bien, cumpliste con tu cuota de realidad nacional, pero falta tu cuota de folclore, falta tu cuota de otro tipo de expresión artística. Todas valederas, todas importantes, todas que deben ser motivo de orgullo para el Perú. El problema de esta norma es la imposición. Repito, hay un clamor, debe ser atendido, pero tiene que ser atendido de una manera técnica, de una manera responsable y, por supuesto, dentro de una manera constitucional. Esta norma es inconstitucional de pies a cabeza, porque no puede haber ningún criterio impositivo. Entonces, va a ocurrir exactamente igual que con la ley Mulder. Vamos a tener que, ante la irresponsabilidad del Congreso, tener que iniciar procedimientos ante el Tribunal Constitucional con el gasto administrativo que esto involucra y tener una norma que seguramente en 6 meses va a ser declarada inconstitucional. Ese no es el camino. El camino es el diálogo, la conversación, las propuestas, el encontrar puntos en común. Repito, la posibilidad de empoderar la televisión y radio pública y generar en Canal 7 y en Radio Nacional, por supuesto, apoyando los esfuerzos que está haciendo la administración actual, en generar contenidos públicos, que esto no sea la agenda del Estado, sino sea una agenda de toda la población, con todos los contenidos que realcen nuestras tradiciones, nuestra cultura, las expresiones musicales, las distintas expresiones musicales, porque además aquí estamos hablando de una norma que pretende igualdad. Tuvieron la gentileza de publicar un artículo mío que decía, pretenden invocar igualdad discriminando, porque, a ver, las expresiones culturales del país son todas, no tienen por qué merecer una más valor que la otra. Todas son expresiones culturales válidas y todas son expresiones culturales que merecen una atención. Creería yo, del lado de la radiodifusión pública, por supuesto con el apoyo de la radiodifusión privada, pero no imponiendo contenidos a la radiodifusión privada. Están hablando un poco como diciendo, como no lo puedo hacer bien en casa, se lo tengo que encomendar a los privados, y no solamente se lo tengo que encomendar a los privados, sino que lo No, tengo que que se lo imponer a los impongo. privados. Eso Ajá, bajo ninguna circunstancia puede ser aceptable. muy La bien. radiodifusión pública existe, es un éxito en otros países y es perfectamente implementable en el Perú. Muy bien, vamos a ver entonces en qué queda finalmente esos predictámenes. Ojalá que más instituciones que estén ligadas a la radio y a la televisión también pongan su voz de protesta, porque no se puede hacer imposiciones como usted bien lo ha señalado, señor Vaca Álvarez. Yo le agradezco su presencia en Perú 21 TV. Muchísimas gracias y a la orden para cuando quiera. Un abrazo. Bien, era entonces el señor Vaca Álvarez que nos estaba hablando sobre esos dictámenes que se han venido cocinando desde el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Transportes, también está la Comisión de Cultura, de Patrimonio Cultural, que quieren imponer cuotas de contenido a los medios de comunicación, tanto de la televisión y del arte. Así están las cosas.
Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.